Todos conocemos a las grandes estrellas del terror, Leatherface y su motosierra, Norman Bates y su hotel, pero normalmente todas estas estrellas del cine de terror tienen un solo común denominador. Y ese común denominador es el hecho de que las personas creen que estos guiones se han hecho con historias ficticias, que han salido simplemente de la cabeza de un guionista loco. Pero tengo que decirte que nada más lejos de la realidad. Todas estas historias están inspiradas en un solo hombre que ha perturbado a millones y millones de personas sin siquiera saberlos. Es muy importante entender que todas estas historias de terror, las más grandes que conocemos, son versiones suavizadas de una sola persona. Y del hombre que estamos hablando es Edward Theodore Ginn. Hollywood ha tratado de recrear su historia a lo largo de decenas y decenas de películas, pero cada una de estas películas terminan siendo unas copias baratas y suaves de las atrocidades que él realmente cometió. En el paseo de hoy vamos a hablar de su historia, pero vamos a olvidarnos de la ficción, vamos a olvidarnos de películas. Hoy vamos a abrir el informe policial real. Vamos a tratar y vamos a descubrir qué realmente pasó con Edward Theodore Ginn. Y para comprender al monstruo y para comprender las atrocidades que llegó a cometer, tenemos que entender el vacío. Tenemos que volvernos unos cuantos años atrás. Tenemos que entender quién realmente fue quien convirtió a esta persona en un monstruo. Tenemos que comprender a su madre, Augusta Ginn. Su madre era una fanática religiosa. Era una persona que predicaba odio. Todas las mujeres que no fueran ellas eran unas prostitutas. Todas las personas eran malas. Todas las personas tenían un toque de maldad. Todas las personas excepto ella. Y debido a lo que ya te conté de Augusta, no es difícil entender que Ed creciera con pocos amigos. Ed no tenía amigos o casi no se le conocían amigos. Era una persona retraída. Era una persona que para nada tenía contacto, mucho menos de amistad, ni muchísimo menos de noviazgo con ninguna mujer o chico que se conociera. Además, él creció creyendo que todas las personas eran malas, que todo aquel contacto humano que no fuera el de su madre era un contacto malo. Él no tenía a nadie, simplemente tenía a mamá. Pero en el 1945, Augusta falleció. Y esto, para cualquier otra persona, hubiera sido una liberación. Hubiera sido tener liberación total de cómo te sientes, cómo puedes tratar a los demás, pero para Ed esto cambió radicalmente su vida, pero para mal. Él cayó en depresión, se sentía solo, estaba en una granja gigantesca en Wisconsin, vacía, silenciosa, y justamente este silencio fue lo que hizo que en su cerebro hiciera un clic. Decidió una de las cosas más perturbadoras que jamás he escuchado. Decidió que si no podía tener a su madre, se iba a convertir en ella, literalmente. Y ahora tenemos que trasladarnos al 1957. La policía estaba buscando a una sola persona llamada Bernice Warden. La encontraron en el cobertizo de Ed Ginn colgada como si fuera un ciervo. Pero esto no fue a lo que aterrorizó a los policías. Lo que realmente los aterrorizó y los dejó con la piel y la sangre helada fue lo que encontraron dentro de su casa. Y ahora quiero que analices esto con frialdad forense. Lo que encontraron en su casa no era sangre y desde luego no era lucha. Era un taller de artesanías casero. Ed Ginn había desarrollado toda una obsesión compulsiva con la anatomía humana y la taxidermia. Pero esto no lo practicaba con animales, lo practicaba con seres humanos reales. Y aquí es donde las cosas se vuelven cada vez más perturbadoras. La policía entró en la cocina de Ed y encontraron unos cuencos muy inusuales de sopa. Al examinarlos se dieron cuenta que eran la parte superior de cráneos humanos, perfectamente y milimétricamente cortados con suma precisión. Y además también encontraron unas lámparas muy inusuales, unas lámparas extrañas, unas lámparas con tela muy rara. Igualmente, al examinarlas se dieron cuenta que eran piel humana estirada. Y dicho por los propios agentes que presenciaron esta barbaridad, dijeron que el tacto era rugoso y que se sentía como una piel seca. Y si por lo que sea lo anterior no te erizó la piel, esto seguramente lo haga. La policía entró en su habitación. Buscaron en toda la habitación y debajo de su dormitorio, debajo de su cama,
encontraron una caja de zapatos. ¿Qué creéis que había en esta caja de zapatos? Habían 9 vulvas femeninas. Estas 9 vulvas estaban retocadas, estaban maquilladas, casi como un trofeo, casi como el que arregla unos trofeos para exponerlos después. Y entre las muchísimas cosas que se encontraron un cinturón hecho con pezones femeninos. Y os recordáis que antes, al inicio de la introducción, dije que él literalmente quería sentirse como si fuera su madre. Pues bien, él ideó un chaleco con piel humana, un chaleco y la peculiaridad que tenía este chaleco era que el chaleco tenía los pechos intactos. Y cuando él se lo ponía, de alguna forma macabra y de alguna forma demasiado grotesca para entenderlo, él se sentía como si literalmente fuera su madre. Y ahora tenemos que hacer un pequeño parón. Para hacer todas esas atrocidades, presuponemos que Ed Gein tuvo que matar a cientos y cientos de mujeres, pero realmente esto no fue así. La peculiaridad que tiene su caso es que Ed realmente solo, entre comillas, solo mató a una sola persona. La mayoría de cuerpos y la mayoría de artesanías que él realizaba con cuerpos humanos eran recogidos del cementerio local. Él esperaba a la noche y en la noche se colaba, sacaba los cuerpos normalmente de mujeres de más de 50 años, mujeres que se asemejaran a su madre, y de ahí sacaba todo el material que él usaba para su artesanía. Él era un necrófilo, era una persona enferma, pero realmente no era un asesino en serie. Y después de todo lo que conocemos de su historia, de todas las atrocidades que realizaba con cuerpos, con mujeres, después de todo lo que te he contado, cualquier persona normal pensaría que él fue condenado a muerte o como mínimo fue condenado a cadena perpetua, pero nada más lejos de la realidad. Él fue condenado y sobre todo fue juzgado como si fuera una persona con problemas mentales, con lo cual fue llevado a un asilo y murió de viejo, murió tranquilo. Murió el año del 1984. Y esto para mí es una gran injusticia. Además, poco después de que se le arrestara, su granja fue prendida en fuego. Realmente no se sabe por qué, no hay, digamos, un consenso de por qué su granja fue incendiada, pero la gente cree, y yo también lo creo, que los vecinos estaban hartos y de alguna manera querían purificar toda esta zona. Ed Gein fue una persona con problemas mentales, era un enfermo, era un asesino y sobre todo era la persona que te saludaba en las mañanas, era la persona que cuidaba de tus hijos y era la persona que te regalaba comida. Y quiero preguntarte una cosa, ¿qué tanto conoces a la persona que tienes a tu lado? A esa persona que te saluda todos los días, a esa persona que crees que es tu amigo, a esa persona que te saluda y crees que es una buena persona. Muchas gracias por ver este vídeo.